Bendiciones, hermanos, estamos en el capítulo 11 de Apocalipsis. Es un capítulo donde aparecen los dos testigos, los dos enviados por Dios para profetizar el nombre de Jesucristo, para profetizar el nombre de Dios y para que la gente que esté viviendo en ese momento se arrepienta, porque quedarán los mundanos y quedarán la gente que eh, tuvo esa fe vacía, esa fe superficial que decía yo creo en Jesucristo, pero vivía su vida conforme a su propia voluntad, vivía su vida conforme a sus propios gustos, a sus propios placeres y vivía sin rendirle cuentas a Dios. Entonces esa gente que no va a saber por qué se quedó siendo tan buena como ellos lo van a pensar, van a creer que son así tan buenos, no van a saber por qué se quedaron. Y bueno, y mucha gente no va a saber qué pasó con el arrebatamiento y por qué pasan esas grandes cosas. Pero medianamente que vaya pasando el tiempo, la gente que tenga un poco de entendimiento de la palabra irá enseñando y se irán comunicando y contando que esto es lo que pasa, es lo que ya dice la Biblia. Que las cosas que pasaron, que las personas que desaparecieron, la Biblia ya lo decía. Pero bueno, veamos qué dice la palabra para estudiar y analizar lo que enseña la palabra en la revelación del Apocalipsis. Y dice la palabra: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahora bien, vamos por parte. A Juan se le da una caña semejante a una vara de medir. Es como una regla larga, es para medir. Medir significa evaluar, significa separar y significa marcar lo que es de Dios. Cuando él dice que no mida al patio que está afuera, es porque eso no es de Dios. Y el patio representa lo que va a estar en el mundo, que ya lo vamos a explicar en los siguientes versículos. Todo lo demás es de Dios. Los que están adorando, el altar y el templo es de Dios. Pero el patio que está afuera no es de Dios, no es de Él. Medir significa que mida los suyos o lo que le pertenece a Él. Ahora bien, que mida el templo de Dios, que es el lugar donde Dios está. Que mida el altar. El altar es donde se presentan los sacrificios o cosas que son para Dios. A los que adoran en Él, dice la palabra que nosotros para adorar, para decir santo, para clamar el nombre de Jesucristo, tenemos que estar en el Espíritu. La palabra nos enseña que nosotros podemos adorar teniendo el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿una persona en el mundo puede adorar? Sí, pero no le va a llegar a Dios. Las adoraciones que le llegan a Dios son la de las personas que tienen el Espíritu Santo, como las oraciones también. Ahora, ¿una persona del mundo puede orar? Puede orar, sí, pero ¿le llega a Dios? No, no le llega a Dios. Entonces, para adorar, para orar, para clamar, hay que tener el Espíritu Santo. Y aquí adoran a los que están en Él, dice, a los que están en el Espíritu Santo. Pero el patio que está afuera, déjalo aparte, no lo midas, porque no es de Dios. Porque ha sido entregado a los gentiles, que los gentiles son la gente que no son judías. Todo el mundo sacando a los judíos, todos somos gentiles.
Eso es la diferencia de gentil y judío. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Hollarán significa pisotear, significa dominar. Ahora bien, dice que los gentiles van a hollar, o sea, van a dominar la ciudad santa 42 meses. La ciudad santa es Jerusalén. Eso va a pasar en la gran tribulación. 42 meses son 3 años y medio. O sea que por 3 años y medio llegará un momento en el tiempo de la humanidad, del mundo, que será más adelante, donde Jerusalén será dominada y será pisoteada por gentiles. Entonces ellos van a pisotear, van a dominar la tierra, el Estado de Israel. Será dominado por gentiles. Eso es lo que enseña la palabra. Aunque aquí no lo dice, pero lo dice más adelante. Y dice la palabra: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Ahora bien, los 2 testigos, hay gente que dice que los 2 testigos son Enoc y Elías. Y después están los otros que dicen Moisés y Elías. O sea que Elías es prácticamente que sea el que está confirmado que va a ser uno de los 2. Ahora bien, el otro, Enoc o Elías, o Moisés, perdón. A mi entender es Moisés, porque el personaje hará las mismas cosas que hizo Moisés cuando estuvo en la tierra. Y el otro personaje que se cree que es Elías también hará lo mismo que hizo Elías en la tierra, lo hará cuando vengan de nuevo ellos 2. Entonces a mi entender son Moisés y Elías. Ahora bien, la palabra dice vestido de cilicio. El cilicio representa que es ropa de luto y representa arrepentimiento y humillación. Dice la palabra: estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahora bien, ¿qué son los olivos? Los olivos representan el aceite. Y el aceite simboliza el Espíritu Santo. O sea que ellos van a tener el Espíritu Santo. Ellos van a ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice que son 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Candelero significa luz en medio de la oscuridad o en medio de las tinieblas. El Dios de la tierra es el demonio. Entonces ellos se van a confrontar al Dios de la tierra, y el Dios de la tierra es el anticristo. Es Satanás, Lucero, el demonio, el diablo, como le quieran decir. Él es el Dios de la tierra. Ahora bien, dice la palabra: si alguno quiere dañarlos, o sea, si alguno quiere matarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Ahora bien, Dios le promete a ellos una protección divina inquebrantable por un determinado tiempo, que nadie los va a poder tocar. Y cuando dice la palabra fuego de la boca de ellos, es el poder de la palabra de Dios. Acá no es literal, no es que ellos son un dragón. En este caso, fuego de la boca de ellos no es literal, es poder de la palabra de Dios. Y devora a sus enemigos, o sea que la palabra de Dios juzga. Y no es que ellos se lo van a comer a las personas que los quieran atacar o hacer daños, sino significa que cuando ellos hablen, van a hablar porque Dios habla a través de ellos. Y Dios, al hablar, cuando habla con justicia y juicio. Y cuando ellos intenten matarlos, a estos 2 testigos enviados por Dios, cuando ellos le respondan, Dios es el que estará respondiendo y lo estará juzgando y ya lo estará condenando.
Y dice la palabra que deben morir de la misma manera, porque van a sufrir eternamente, van a ser condenados, van a morir y van a tener la condenación eterna. La palabra continúa, dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, en los días que ellos estén predicando, van a hacer que no llueva por 3 años y medio. Y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre, como lo hizo Moisés. Por eso yo digo que el segundo es Moisés, porque uno de los dos va a convertir el agua en sangre, como lo hizo Moisés con el faraón. Y para herir la tierra con toda plaga, como Moisés también lo hizo, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia que sube del abismo es el anticristo. Él es el que sube del abismo, que va a aparecer como, yo creo, seguramente sea un político, en donde en el nuevo orden mundial él será el presidente. Y él lo va a querer matar porque van a testificar en contra de él, estos dos testigos. Entonces, para su conveniencia, para su imagen personal, no les conviene. Y porque también habla de Dios. Y este anticristo, que va a aparecer como oveja, pero será un lobo, dirá que él es el único Dios y que no existe un Dios. Entonces, estos dos testigos, al declarar a Jesús como Señor y Salvador y profetizar su nombre, está yendo en contra de lo que dirá el anticristo. Entonces por eso lo querrá matar a estos dos. Y dice la palabra que sí, los va a vencer y los va a matar. Lo va a lograr matarlos a ellos dos. Pero esto será luego de los 3 años y medio. No será antes. Dios ya tiene preparado el plan. Dios ya lo predijo así. Entonces Él en su plan no va a permitir que ellos mueran al año, a los 2 años, incluso a los 3 años. Dios va a permitir que ellos mueran recién cuando lleguen a los 3 años y medio, que es el plan perfecto de Dios. Y dice la palabra, cuando hayan acabado su testimonio, por eso cuando ellos recién terminen su testimonio, que será a los 3 años y medio, ahí recién la bestia los va a vencer y le va a ganar y los va a matar. Ahora bien, la palabra sigue diciendo, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que es Jerusalén, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, y es en donde nuestro Señor fue crucificado. Ahora bien, ellos van a morir en Jerusalén, la grande ciudad le llama. Pero ¿por qué le llama en sentido espiritual Sodoma y Egipto? Porque la palabra Sodoma significa pecado, que Israel va a andar en pecado. Y Egipto significa esclavitud, y significa también opresión espiritual. Hoy en día Israel no te permite profetizar acerca de Jesucristo como Hijo de Dios y Dios. Ellos lo tienen a Jesús como profeta, que fue simplemente un profeta más. Y no lo tienen como Señor y Salvador y mucho menos como Dios. Entonces ellos hacen una opresión espiritual contra la gente que va, visita ese lugar y comenta sobre Jesucristo. Ellos no lo permiten, al menos los que son judíos ortodoxos. Y dice la palabra, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. O sea que todo el mundo lo va a ver. ¿Cómo lo va a ver? Hoy en día por las redes sociales, por la tele, por el internet. Todo el mundo lo va a ver a ellos dos. Vamos a saber, por más que usted viva en América, en Europa, lo va a poder ver y va a saber cuando ellos mueran. O sea que todos los que estén, los que se queden por supuesto, lo van a poder reconocer. Y dice la palabra, y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio.
Ahora bien, ¿por qué 3 días y medio? Porque ellos no pueden morir y Dios, bueno, le voy a seguir leyendo y le voy a explicar al final. Y no permitirán que sean sepultados. O sea que la gente lo va a dejar ahí tirados en la plaza. Literal en la plaza. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ahora bien, ¿por qué 3 días y medio? Porque ellos no pueden ser igual a Jesucristo. Jesucristo murió y resucitó a los 3 días. Y ellos, al no poder ser igual a Jesucristo, pero lo hace semejante, entonces Dios lo resucita, en el versículo siguiente lo dice, a los 3 días y medio. Y la gente se da regalos unos a otros porque celebran la muerte de estos, porque dice la palabra que lo estaba atormentando, lo estaba cansando con profetizar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra confronta. Y la palabra, al confrontarlos a ellos, que ellos eran pecadores, que ellos eran bebedores de vino, alcohólicos, bueno, son gente que usa los vicios, fornicadores, adúlteros, hechiceros, son gente que cuando escuchen la palabra de Dios se sienten atacados, se sienten juzgados y se sienten como despreciados, pero no es la verdad. Nosotros cuando decimos, mira, Dios te dice que no hagas esto porque es pecado, ellos creen y lo toman como que nosotros nos sentimos superiores, nos sentimos santos y que lo estamos juzgando. No, porque la palabra dice que Dios los va a juzgar a ellos y a nosotros. Y Dios conoce los corazones y las intenciones. Cuando una persona cristiana predica, evangeliza, lo hace con el amor y la intención de que esa persona se arrepienta de sus pecados como Él también lo hizo en su debido momento y se vuelva a Cristo y deje de pecar. Es todo. No nos creemos superiores a nadie, no somos superiores a nadie. Es más, tenemos que ser humildes y tenemos que ser el menor para que cuando estemos en el cielo seamos el mayor. La palabra dice que el que se enaltezca será humillado y el que se humille será enaltecido. Eso lo enseñó Jesucristo. Entonces nosotros no podemos ahí decir, no, que vos sos esto y que vos sos aquello y te vas a ir al infierno, no. Una, porque primeramente Dios nos negó decir quién se va a ir al infierno y quién no. Obviamente nosotros sabemos que si una persona vive en pecado, no vive para Dios, obviamente sabemos que si no se arrepiente, bueno, la palabra ya lo ha dicho, que van a ser condenados. Pero si igual, aún la condenación ya es de Dios. Dios va a decir si será condenado o si será salvado. La salvación es de Él. Pero bueno, nosotros a través de la Biblia ya sabemos que una persona si será condenada o no. Ahora bien, sigamos con la lectura. La palabra continúa diciendo, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, lo va a resucitar, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una voz del cielo que les decía, subid acá. Dios los resucita, y la gente que estaba con ellos en ese lugar tuvieron miedo, y algunos se arrepintieron. Y tuvieron, dice la palabra, tuvieron gran temor y se arrepintieron. O sea que creyeron en Dios. Y subieron al cielo en una nube, como Jesucristo cuando va a bajar en una nube. La palabra cuando dice en una nube significa glorificado. Ellos van a subir glorificado al cielo. Y sus enemigos lo vieron, los que lo intentaron matar. En aquella hora hubo un gran terremoto. Esto es literal. Va a haber un gran terremoto literal. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, o sea, Jerusalén. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Esto es literal también. Significa juicio de Dios real, pero van a morir
7.000 hombres. Es un aproximado. Puede ser 7.100, 7.050, pero es un aproximado, pero sí van a morir como 7.000 hombres. Y dice la palabra, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercero ay viene pronto. Esta gente tuvo miedo por el temblor, por lo que vieron, y gracias a Dios esta gente se va a arrepentir y va a creer en el Dios del cielo y se van a poder salvar. Lamentablemente la gente que ya muere en ese terremoto no se va a poder salvar, porque son los que fueron enemigos de Dios hasta morir. Y nosotros no podemos ser enemigos de Dios al morir, tenemos que ser amigos de Dios. O sea, obediente a su palabra y creer en Él. Continúa la palabra diciendo, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, de Dios Padre y de Jesucristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea que ahora los reinos del Señor vienen a ser de Él y que ahora le pertenecen a Él. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, recordemos que los 24 ancianos son el pueblo de Dios redimido, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, se humillaron ante Dios y lo adoraron, diciendo, te damos gracias Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, hacia el juicio de Dios ha venido sobre las naciones, sobre el mundo entero. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que te temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. O sea que el templo de Dios significa que la revelación, que el plan de Dios fue revelado. Por eso dice de templo abierto. Ya están los cielos abiertos. Ahora el templo está abierto. O sea, el plan de Dios fue revelado. Y la palabra dice que va a juzgar a todos, grandes, chicos y de todas las naciones. Profetas, santos, a los que temen tu nombre y a los que no. Él va a juzgar a todos. Y dice la palabra, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto, el arca representa la promesa, se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Bueno, recordemos que los relámpagos, las voces, los truenos es la gloria y poder de Dios que es visible, que sale de su presencia, es lo que es su poder. El relámpago, el terremoto significa que él hace sacudir a los cielos y la tierra con su poder, con toda su magnitud de poder. Y grande granizo representa el juicio de Dios. Eso es lo que representa el grande granizo. No es que a Dios le cae granizo, sino que es el juicio de Dios. Así que bueno, hasta aquí terminamos el capítulo 11. Es un capítulo donde muy interesante, muy importante. Y espero, y si Dios así lo quiere y lo permite, mañana continuaremos con el capítulo 12. Bendiciones.